Hola, mis queridos amigos, hermanos. Qué gusto poder tener este tiempo para dar esta segunda clase tan hermosa que, bueno, a mí al menos la primera fue muy hermosa para mí y creo que también para ustedes. Viendo esta materia la vemos desde una perspectiva muy distinta a lo que siempre hemos visto. Y el día de hoy vamos a ver la creación del hombre. Y aquí vamos a ver el detalle que Dios tuvo para crearnos, ¿sí? Y cómo lo pensó y lo hizo. Y solamente haciendo una recapitulación de lo que vimos la clase pasada, vimos todo lo que fue la creación, la razón de la creación del universo y de la Tierra. A la luz de ver este portentoso acontecimiento, vamos a estudiar que el hombre fue creado para satisfacer el anhelo de la compañía de Dios. Y eso es algo muy importante, que nosotros veamos el deseo del corazón para haber creado todo un universo, ¿sí? Y esto mismo que sirviera para que pudiera la tierra tener todo el equilibrio, poder tener todo lo que somos, todas las leyes que ejercen en la tierra, todo lo que vimos la clase pasada. Eso es algo hermoso, ¿sí? Y vemos en Génesis 1, vimos cómo Dios llevó a cabo a crear al hombre y cómo planeó el universo, ¿sí? El universo para el hombre. Eso es algo tan majestuoso que podemos darnos cuenta. Y en el centro del universo proyectó el hogar para nosotros. Y el amor echó los cimientos de este enorme universo. El amor. ¿Cuál fue la razón de por qué crear todo esto? Por amor. Solamente por amor. Por eso dice que nos ha amado con un amor eterno, ¿sí? Y planeó y proyectó para hacer que fuese el hogar del hombre. Yo verdaderamente me asombro de la obra de Dios y de cómo Dios puso el sello de su aprobación sobre ella. Todo quedó listo para satisfacer las necesidades de nosotros, de los hombres. De nada carecía, de nada, no había nada que careciese en el universo, el hogar del hombre. Qué hermoso, ¿no? Qué hermoso poder ver cuánto Dios nos ama. Y cómo hizo al hombre, no tan solo de toda la creación, Dios hace al hombre a su propia imagen. No hizo a todo, a nadie había hecho a su imagen y semejanza. ¿Sí? Sabiendo el anhelo de compañía emanado de Dios, fue la razón para haber creado al hombre. Y ahora que he estado viendo y escuchando esto, me doy cuenta cuánto amor, cuánta importancia, qué importantes somos para Dios. Pero vamos a ver nuestro primer tema, que es el hombre
un ser trino. En Génesis 1:27 describe la creación del hombre hecho a su imagen, ¿sí? Y sabemos que Adán fue el primer hombre. En Génesis 2:7 vemos que por su pecado vino su caída. Ahí también podemos verlo, ¿sí? Después de su caída, en su condición de muerte espiritual que ya tenía, el hombre no podía saber. Mire qué importante. A causa de la condición de muerte espiritual, el hombre no podía saber cuál era la imagen de Dios sin una revelación divina. No podía saberlo, ¿sí? El hombre es natural, es imposible que se dé cuenta de lo que significa que haya sido hecho a imagen y semejanza de Dios. Claro, Jesucristo, el Verbo encarnado, o sea, revela, ¿sí? Hasta que Jesucristo viene, Él viene a revelarnos ya el corazón paternal de Dios de nuevo, ¿sí? Y nos viene a mostrar al Padre y nos viene a mostrar al Espíritu Santo. Y aquí nos damos cuenta que el hombre, sí, Pablo lo dice muy claro, en su revelación explica que el hombre es un ser trino, formado por un espíritu, por un alma, ¿sí? Y que habita en un cuerpo. Aquí está muy claro como en Primera de Tesalonicenses 5:23 lo habla Pablo y lo describe perfectamente. En verdad, el espíritu es el hombre creado a imagen de Dios. El alma incluye, ¿sí?, las facultades del raciocinio, ahí es donde las tenemos, y el cuerpo, las capacidades físicas. Así es como el hombre está hecho. La verdad del hombre es su espíritu, ¿sí? Pero el alma, en ella están toda nuestra capacidad intelectual, y en el cuerpo las capacidades nada más físicas que necesitaba para habitar en la tierra. El alma es en el cuerpo del hombre, lo capacita para vivir sobre este universo, ¿sí? O sea, eso es en lo que nos ayuda el alma. O sea, de esa manera nosotros podemos poder ver, observar y vivir en un mundo material, en un universo material que ha sido creado. Pero el verdadero hombre es espíritu, ¿sí? O sea, lo demás es para poder vivir en la tierra. Pero la verdad, la esencia, la sustancia, lo auténtico es el espíritu del hombre. Por lo tanto, es por eso que nosotros todo lo que vivimos, lo que sentimos, nuestro cuerpo, todo está sujeto o debe de estar sujeto al espíritu. Porque eso es lo auténtico, eso es lo verdadero, eso es lo real, eso es lo que va a permanecer. ¿Sí? Y nosotros debemos de darnos cuenta que nuestro cuerpo, eso no eres tú. Nuestra alma, ¿sí?, eso tampoco eres tú. O sea, como pienses, como razones, eso no eres tú. ¿Sí? Tu mente y tu cuerpo que usas están a servicio, ¿sí?, al servicio, la mente y el cuerpo de tu espíritu, de lo que tú en realidad eres. ¿Sí? Lo real
es que tú eres espíritu. Por esa razón, el hombre que está muerto espiritualmente no comprende. No comprende ni entiende en que el hombre espiritual es tan importante para uno mismo, para poder entender mi razón, mi porqué de lo que soy, ¿sí? de lo que soy en Cristo y que lo más valioso de mi vida, de mi ser, es mi espíritu. Esa es la realidad de lo que es. No lo físico, no lo intelectual. ¿Sí? Y hay una cita, y aquí, claro que también existe una lucha entre, pues a veces tantos años que vivimos como el hombre natural, no como un hombre espiritual, y eso nos creó nuestros sentidos y nuestro intelecto pensar que lo más importante de nosotros era eso. Y en Efesios 6 del 1 al 20, ahí Pablo describe varias cosas que verdaderamente surgen de un hombre espiritual, como el honrar a nuestros padres, ¿sí? La honra a tu padre y a tu madre, para que tengas largura de años, para que te vaya bien en esta vida. Y algunas otras cosas que él ahí menciona, pero que nos damos cuenta que es solamente aprender a saber y a vivir en el Espíritu. Y ahí también nos anima a algo muy importante, la obediencia. Lo más importante del hombre espiritual es la docilidad que tenga hacia la obediencia. ¿Sí? Eso nos muestra cuán espirituales somos. La obediencia a Dios, la obediencia a una autoridad, la obediencia a todas las cosas que Él nos pide que seamos. Y nos muestra nuestra lucha espiritual, porque hay una verdadera lucha y nos la hace ver para que sea un poquito más didáctico, ¿sí? De la armadura espiritual que nos ha dado para luchar contra cada una de las cosas, ¿sí? Que vendrán a tratar de quitarnos nuestra esencia, nuestra sustancia, y darnos cuenta de lo que está sucediendo en un ambiente espiritual. ¿Sí? Y que los sentidos físicos por los sentidos físicos de la presencia del Espíritu Santo y de los ángeles. O sea, esto nos da una claridad de darnos, de podernos dar cuenta, porque no lo percibimos. Eso es algo que lo tenemos que continuamente ejercitar para llevarlo a cabo. Y a mí me gustaría mucho que ustedes leyeran todas estas citas. Recuerde que no podemos leer todas las citas porque no acabaríamos en el tiempo que tenemos cada lección y no nos daría tiempo de terminar también en el tiempo acordado. Pero también podemos verlo en el libro de Hebreos, ¿sí? Santiago, que también lo menciona, Primera de Pedro. O sea, cuántas y cuántas escrituras nos hablan de cómo capacitarnos, ¿sí? Para poder avivar en nosotros el espíritu del hombre, que es lo más importante. Por eso es que la gente atea, ¿sí? Y los materialistas han dicho que el cuerpo es todo lo que existe.
es todo lo que somos. Y no es así. Pero esto es a causa de su muerte espiritual, que no entienden las cosas del espíritu, que no entienden que nuestra esencia es nuestro espíritu. Recuerde, lo más importante, lo que usted tiene que cuidar más, es que usted es un ser espiritual, hecho a imagen y semejanza de Dios. Y yo quisiera leer este versículo porque es muy importante, Romanos 1, del 18 al 21, y luego otra partecita que es el 28. Dice, porque la ira de Dios se revela contra el cielo, contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, ¿sí? Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tiene excusa, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, ¿sí? Y su necio corazón fue entenebrecido. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convenían. ¿Sí? O sea, el mismo hombre ha negado, el mismo hombre se ha resistido de las cosas que son evidentes. La creación, nosotros mismos, es una evidencia de Dios. No hay nada ni nadie que pudiera hacernos con tal grandeza a nosotros y hacer la creación de la manera perfecta también que hizo. Somos la razón. Y eso recuérdeselo. Somos la razón del universo y la razón de la tierra. Porque por nosotros es que Dios lo hizo, para hacernos un hogar y que tuviera todas las necesidades cubiertas. Qué amor podemos ver así. Concluimos pues, ¿sí?, que el hombre es principalmente un ser espiritual, creado para andar con Él, con Dios Padre, dentro de su categoría. Usted es, ¿sí?, al mismo nivel que Dios mismo, ¿sí?, en cuanto a creación. Comprender que cuando Él creó al hombre, Dios no tenía cuerpo. No obstante, el compañerismo del hombre fue completo y perfecto en Él. No fue un obstáculo. Esto revela que el cuerpo del hombre estaba subordinado a su espíritu. Por eso es que no tenía ningún problema. Porque el hombre estaba subordinado a su espíritu, ¿sí? Y por eso era que podía tener una comunión con Dios. Y que su espíritu predominaba. Esa era, ¿sí?, la condición y la situación de Adán en el huerto. Y esto era perfecto. El espíritu del hombre gobernaba su mente y su cuerpo. El cuerpo existía solo para el espíritu y el alma del mismo. El espíritu opera por medio del alma o intelecto, y estos a su vez operan por medio del cuerpo físico. En la muerte, el hombre y su alma dejan el cuerpo, pero el hombre ha abandonado su cuerpo, ¿sí? Este no tiene razón de existir. Cuando esto sucede, cuando el hombre abandona
todo su cuerpo, ya no hay. O sea, cuando muere, cuando el espíritu se va, el cuerpo ya no tiene razón de ser. Sí. O sea, hay una desintegración porque ya no hay razón. O sea, el motivo, la razón, la sustancia es el espíritu. Cuando éste se va con su creador, el cuerpo ya no hay, el alma ya no existe. Entonces, imagínense qué terrible es que le demos tanta importancia al cuerpo y al alma, al conocimiento, al intelecto, cuando usted se muera se va a quedar todo aquí. Y lo único que va a prevalecer y lo único que va a ir con nuestro Padre Celestial es nuestro espíritu. Por eso démosle la importancia y el lugar que merece el espíritu. Nuestro segundo tema es la voluntad del hombre. Oye, este sí que es todo un tema. Es esta característica suprema que Dios Padre confirió al hombre fue la voluntad. Es una característica enorme, tremenda, grande, suprema, porque solamente se la dio al hombre. La voluntad tiene el poder de escoger, de seleccionar y determinar las propias acciones. Usted lo dice. Su voluntad es la que determina lo que usted es, ¿sí? Y lo que usted va a permitir que verdaderamente Cristo sea formado en usted y usted obtenga una madurez espiritual. Pero usted selecciona, usted escoge a quién le da el mayor valor, ¿sí?, de su ser. ¿A su cuerpo? ¿A su intelecto? ¿O a su espíritu? Dios asumió esa gran responsabilidad al crear a un ser con voluntad. Esto fue algo que les digo yo, se complicó Dios la vida al habernos dado la voluntad. Pero claro, Dios quería, sí, o sea que por un razonamiento, el que el hombre verdaderamente tuviera una creación y tuviera una voluntad para escogerle, para decidir, para determinar amarle. ¿Sí? Sin esa voluntad de Dios, hubiera creado una máquina, un robot, unos títeres. Lo que el Padre deseaba era un compañerismo. Era tener hijos. Esos eran el corazón adelante paternal de Dios. Deseaba tener hijos. No necesitaba. No quería ser robots. Por eso en ocasiones nosotros tenemos que tener cuidado con nuestras oraciones. ¿Sí? Porque Dios te da la capacidad de decidir. Dios te la dio. Dios te da la capacidad de escoger la clase de vida que tú quieres llevar. Él te dio eso. Vamos a otro tema, porque si no, no vamos a acabar. Nuestro tercer tema es la mente del hombre. Que es bastante compleja la mentalidad. Sí. Cuando el hombre fue creado, tuvo una mentalidad intelectual de tal naturaleza que fue capaz de dar nombre a toda la creación de los animales. Qué capacidad, ¿no? Qué capacidad, qué mentalidad, qué tremendo intelecto le pudo dar Dios al hombre. ¿Sí? Y eso lo dice en Génesis 2, 19 al 20, de cómo dice,
que Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y todas las aves de los cielos, ¿sí? Y que Adán le daría el nombre a cada uno. Cuando nos damos cuenta de esto, fíjese, hay 500,000 insectos, pájaros, gusanos, peces, reptiles, toda clases de animales. Y Adán le puso el nombre. Podemos entender la gigantesca, la majestuosa inteligencia que Dios le dio, ¿sí? La capacidad mental que tuvo. Y también le dio la facultad para gobernar sobre la creación. Sabemos que la razón primordial de la existencia del hombre es el anhelo del compañerismo con Dios. Pero no tan solo para que fuera su compañero, no. También nos dio capacidades, también nos dio una inteligencia que al paso de todos los años hemos podido ver cómo el hombre ha descubierto tantas cosas y su capacidad intelectual cada vez mayor. Sabemos que la razón primordial, ¿sí?, de él es su corazón paternal. Y fueran, ¿sí?, de tal naturaleza que su mente pudo asociarse con la de su creador. Lo que le digo cuando dice que no escatimó nada, en verdad que lo hizo. Porque se compaginó, pudo tener esa capacidad. Dios le dio también esa capacidad como Él la tiene. No de la misma magnitud, porque acuérdense, siempre debemos recordar que nosotros somos creados, ¿sí? No somos creadores, somos creados. Nuestro cuarto tema es la condición física del hombre. La condición física del hombre. Sí. Cuando el hombre fue creado, el plan de Dios fue hacer a un ser humano perfecto, con una vida humana sin fin. Qué hermoso. Dios no tenía pensado nunca en su corazón, ¿sí?, que fuera temporal. No, Él lo quería, con Él nos quería para siempre. Su cuerpo no era mortal ni inmortal. Entendamos bien esto. La palabra mortal significa condenado o muerte o dominado por Satanás. Es a eso a lo que se refería cuando le dijo: de este árbol no comerás. No se refería a una muerte física, sino a una muerte también que Satanás la dominaría. A una muerte, a un hombre con una condición caída. El hombre era un ser espiritual eterno. Ese era el deseo de Dios. Que fuera un hombre espiritual eterno, dentro de una categoría divina con un cuerpo humano eterno. O sea, por eso es que nuestro cuerpo, si bien se ha deteriorado, ¿sí?, con todo sujeto a corrupción a causa del pecado, a causa de la caída, a causa de la separación de su Dios creador eterno. El cuerpo de Adán era perfecto y estaba preparado para hacer la habitación. Fíjese bien. Esto me encantó. Sí, estaba preparado para hacer la habitación del subgobernante divino. Sí, por eso es que era perfecto, a imagen y semejanza de Dios. Qué hermoso es conocer y saber cómo es que pensaba Dios acerca de nosotros. No solamente de una forma egoísta, para mi satisfacción, no,
nos dio capacidades, nos dio intelectos, nos dio voluntad, nos hizo subgobernantes divinos. Pero también, en nuestro quinto tema, el dominio, autoridad y responsabilidad del hombre. Claro, Dios no tiene juniors, ¿sí? Dios no tiene juniors. Dios tiene personas responsables, hijos responsables, con una autoridad y dominio, pero responsables de eso. Y aquí es cuando en Génesis 1:28 los bendijo y les dijo, fructificad y multiplicaos y llenen la tierra. El gran deseo de Dios, quiero más hijos. Y sojúzguenla y enseñórense de los peces del mar y de toda bestia y de todo lo creado. Por medio de una mente gobernada. ¿Sí? Al leer que las Escrituras, por medio de una mente gobernada por los sentidos, hemos pasado por alto el lugar de suma importancia que el hombre tuvo en el corazón de Dios. Ese es nuestro problema, ¿sí? Una mente gobernada por los sentidos, no una mente gobernada por el Espíritu. Y aquí es cuando el hombre fue objeto, ¿sí?, del amor y el afecto de Dios. El Padre se gozó en delegar al hombre su poder y dominio sobre las obras que Él había creado. Dios se gozó, ¿sí?, al delegarle al hombre el poder y el dominio sobre las cosas creadas. ¡Qué bello! ¡Qué amor! El hombre fue creado con la capacidad de gobernar el universo. Porque fíjese lo que dice el Salmo 8, del 3 al 6. En el original, la Reina Valera dice que fue poco menor que los ángeles, pero en el original dice, le ha hecho poco menor que Dios. La palabra hebrea que se refiere aquí, ¿sí?, de Dios es Elohim. ¿Se acuerda de esa palabra? Lo que incluía la palabra Elohim. Esa es la palabra que se usa en este principio. Poco menor que Dios. La idea del hebreo es solamente un poco menor que Dios. Fue creado tan semejante a Dios Padre como fue posible. Porque sería el compañero, sería el subgobernante divino. Su dominio abarcaría hasta las estrellas y hasta lo último del planeta. Era tan grande el alcance como sería el poder de Cristo cuando toma las riendas del dominio del universo. Era así, era igual. Lo que teníamos, el deseo del corazón de Dios, ¿sí? Y aquí yo quiero que nos demos cuenta de lo que dice en Hebreos, que es muy bueno que lo veamos. Y dice en Hebreos 2, del 5 al 8, ¿sí? Porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero. Fíjese bien, no sujetó a los ángeles el mundo venidero, acerca del cual estamos hablando. Pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que le visites?
le hiciste un poco menor que Dios. Acuérdese que es Elohim, ¿sí? Le coronaste de gloria y de honra y le pusiste sobre las obras de tus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies. Ese es el lugar que usted y yo tenemos, gracias a Cristo. ¿Sí? El dominio que Él nos ha dado. Y quiero leerles también la otra parte. Dice, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a Él. Pero todavía no vemos que todas las cosas sean sujetas. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que Dios, dice, y a Jesús coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de su muerte, para que la gracia de Dios guardase la muerte por todos. Esta es, ¿sí?, nuestra situación hoy, en nuestro presente. Esa es la situación en la que Cristo viene y nos da. ¿Sí? Si bien Adán se le dio todo a Satanás, Cristo viene y recupera todas las cosas para nosotros. Eso es a lo que se refiere, ¿sí? Que el dominio perdido por Adán le fue entregado a Cristo por virtud de su sacrificio y a favor de los hombres. Cristo vino a recuperar ese lugar. Cristo nos vino a dar ese lugar. Y déjenme ver aquí en Hebreos 1, 3. Dice, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con el poder de su palabra, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a todo, cuando heredó más excelente nombre que todos. Es ahora nuestra condición, es ahora nuestro lugar, ¿sí?, que por derecho legal nos ha conferido Dios, Cristo, por ser hijos, porque ahora somos hijos. Y vamos a ver también la responsabilidad, nuestro sexto tema, la responsabilidad del hombre. Dice, es importante sobreestimar la responsabilidad de Adán, que sentía el mismo gozo entrañable de Dios Padre por la familia humana, todavía que vendría. Adán también tenía el mismo sentir que el Padre por la familia, por los que habrían de venir, los que todavía no nacían. Dios pudo haber hecho que existiera toda la familia humana, desde luego, al mando de su palabra, pero no lo hizo así. Nos dio el privilegio a nosotros. Él podía haber hecho toda la humanidad. Él podía haber hecho a todos y no hacernos partícipe, y más a las mujeres, coherederas de la gracia de la vida. Pero no lo hizo así, sino que nos hizo partícipes. En Génesis 1:28, ¿sí?, nos dice que Dios hizo a Adán y a Eva sus compañeros de trabajo para colocar a las familias humanas en el mundo.
Ese era el deseo de su corazón. Dios dio al hombre la capacidad de reproducir o de engendrar hijos. Dichos hijos fueron creados primeramente para el gozo y la gloria de Dios. Qué cosa tan hermosa. ¿Por qué nos hizo a nosotros participantes de ser coherederos de la gracia de la vida? Para hacernos también colaboradores junto con Él del gozo mayor que Dios tenía, que era la familia. En vez de crear a la raza humana por medio de una sola palabra, pero Dios Padre creó al hombre y a la mujer. Y les dijo prácticamente, les permito dar a luz a mis hijos, criarlos, educarlos, cuidarlos, enseñarlos y a amarme y a responder a mis anhelos. Dios no tan solo nos hizo para algunas cosas, para existir. ¿Existo porque existo? No. Tienes un propósito, tienes un diseño. Claro. Ser partícipe de tener hijos. Y de esa manera la tarea verdaderamente del hombre fue engendrar a los hijos de Dios. Esto coloca sobre el hombre una responsabilidad que solamente puede medirse por la eternidad. El hombre engendra personalidades eternas, hijos que vivirán tanto como Dios vive. No son temporales, son eternos nuestros hijos. Como Dios es eterno. El hombre entonces es custodio. Oh, esto es algo que no podemos olvidar, mis amados. El hombre es el custodio del gozo divino. Tú y yo somos custodios, guardianes del gozo del corazón del Padre. Nos hemos detenido a considerar cada detalle de la creación de la raza humana en Adán, por una razón muy importante, la renovación de nuestra mente. Estas clases, estas lecciones deben de renovar tu mente, deben de clarificar. Yo le pido al Señor que traiga luz a nuestro entendimiento espiritual, para ya no vernos como seres humanos cualquiera, sino para conocer realmente la razón de por qué fuimos creados. Dice, hasta el momento que nacimos de nuevo, vivamos en el reino de la muerte espiritual. O sea, no nos habíamos percatado o dado cuenta, ¿sí?, de cuán grande responsabilidad tenemos. Qué tremenda responsabilidad delante de Dios. En Génesis nosotros podemos ver 1 y 2, ¿sí? El conocimiento fue a través de la muerte terrenal, que ésta trajo enemistad con Dios. Para nosotros el hombre jugó un papel de poca importancia. Nuestro espíritu alejado de Dios no pudo comprender el anhelo
de Dios Padre que tenía de sus hijos. No lo podemos entender, nos cuesta trabajo. Por eso qué hermoso es la oportunidad de estar conociendo estas verdades, escudriñando el corazón del Padre. Nuestro espíritu alejado de Dios no lo puede entender. Por eso es que tenemos cada vez más tener una cercanía con el Espíritu, que el Espíritu Santo nos haga renovar nuestra mente y podamos entender estas verdades. Tampoco el gozo de saber y de tener dominio sobre la creación. No, al contrario. Al contrario. Nos anda dominando todo. Pero no tomamos nuestro lugar de autoridad y gobierno. Renovemos nuestra mente para que lo podamos hacer. Y entonces poder verdaderamente, ¿sí?, ejercer esto. Mire, le voy a leer la última, ya para terminar, 1 Corintios 15, 45 al 29. Nos habla de dos creaciones, la creación de Adán, ¿sí?, en Adán, y una nueva creación espiritual en Cristo. En Adán contemplamos al hombre desfigurado por la entrada de la muerte espiritual, perdiendo su comunión con Dios y su dominio sobre la creación. Pero en Cristo, la muerte espiritual queda destruida. Y el hombre es un hecho de una nueva criatura, es hecho una nueva criatura, ¿sí? Porque ya no hay aquel que recibe a Cristo, aquel que le sigue, aquel que hace su voluntad, libre del dominio de la muerte espiritual, como si Adán nunca hubiese pecado. Nuestra condición es mucho mejor, porque el postrer Adán vino a ser mucho mejor que el primer Adán. Conociendo el porqué de la primera creación, entonces sabremos lo que ésta significa para el corazón paternal de Dios. El bajo concepto que tenemos de la creación en Adán nos ha dado un bajo concepto de la creación de Cristo. Es por eso que nosotros tenemos que entender bien lo que Cristo vino a hacer a través de su sacrificio. Y que nuestra condición vino a ser muchísimo mejor que la anterior. Nuestra posición vino a ser muchísimo mejor. En Cristo la muerte espiritual queda destruida y el hombre es hecho una nueva criatura. Y vivir como una nueva criatura, no en la condición de ese viejo Adán, del primer Adán. Pongámonos en nuestro lugar. Tome su lugar como hijo de Dios y comience a vivir una vida, a tener un proceso de santificación, cultivando su hombre espiritual, su ser espiritual. Mis amados, es tiempo de reflexionar. Es tiempo de ver, de analizar y usted en su casa vuelva a leer todo esto. Yo me apego muchísimo a este libro, de veras, por todo lo que el Señor le mostró al Dr. Kent. Y solito estas preguntas, estas respuestas, ahí va a ser la clave de sus exámenes. Así es que contéstelas. Vea dónde dice cada una de estas últimas preguntas como un repaso, como una afirmación de lo que se está dando.
Mis amados, muchas gracias por su tiempo. Gracias por su atención. Gracias por escucharme. Y es un privilegio. Lamento no poder hacerlo personalmente. Pero bueno, venimos tan corto tiempo y ya el tiempo lo tenemos saturado. Es por eso que no podemos, y lo cual le pido una disculpa. Por favor, que Dios les bendiga. Les amamos.